Bien, buenas noches nuevamente, bienvenidas a este encuentro de arte terapia online. El día de hoy vamos a ver una parte introductoria y algunas actividades del movimiento consciente. Sí, mi nombre es Andrés, para las personas que no me conocen, y estamos eh, em, compartiendo estos encuentros gratuitos para el proceso que va a empezar en mayo. Listo, Sharon. Pero sí te veo con la cámara prendida. Creo que tu micro no está andando. Pensé que la Bien, tenía apagada, profe, perdón. Es que estoy no, haciendo tranqui, cosas con mi bebé y se me complica un poquito. nada, no hay problema. Si es mejor con la cámara encendida, así podemos conectar también desde el aspecto visual y eso me ayuda a mí para saber en qué parte de su proceso están, ¿sí? Hola Rosa, un gusto verte en este espacio, ¿cómo estás? Rosa es una colega de mi Hola universidad Andrés, a los ¿qué años. tal? ¿Cómo Un estás? gusto. Gracias por, Estoy aquí por en el venir, por trabajo, pero participar. igual escuchando y atenta. Buenísimo, buenísimo. Las actividades que puedas realizar, te invito también para que sigas las consignas. Bien. Em, Bien, entonces así como el encuentro anterior, vamos a charlar un poquito para saber cómo están y de acuerdo a la predisposición, la apertura que tengan ustedes, vamos a desarrollar las actividades, ¿sí? Yo les voy a proponer algunas dinámicas y las invito a que puedan jugar, a que puedan explorar, siempre desde la apertura. Sí, entonces vamos a empezar. Vamos a hacer 90 minutos, a veces se puede extender un poco más, dependiendo de cuánto vayamos a compartir. Si tienen algún material de color, ténganlo listo a un costado. Lo que sí me interesaría que tengan es por lo menos una hoja y algo para escribir o para hacer trazos. ¿Sí? Y quiero empezar con esta frase, ¿no? El cuerpo no necesita hacerlo bien, solo necesita moverse. Y con la práctica del movimiento consciente, nosotros entramos en otro plano, en otro lenguaje de la propiocepción, de la sensorialidad, de las sensaciones táctiles, tanto del cuerpo como de las partes internas de las sensaciones del cuerpo. Sí, entonces vamos a ir explorando un poquito de todo eso. Como habíamos mencionado en el encuentro pasado, es un espacio para explorar sin juicio, para conectar con nuestro mundo interior y para expresarnos más allá de las palabras, en este caso con el movimiento, ¿no? No necesitamos tener experiencia ni saber dibujar y no hay respuestas correctas, ¿sí? Solamente hay experiencias personales y siempre vamos a respetar la confidencialidad, el no juicio, la libertad de participación y la escucha respetuosa. Al final también vamos a pasar a las salas para que puedan compartir en parejas su experiencia. Bien, entonces quisiera comenzar un poquito esta charla en estos minutos. ¿Cómo llegan el día de hoy? Si tenían o si tienen expectativas de lo que vamos a hacer. Em, si pudieran también responder la pregunta, más que movimiento, como qué postura las representa en este momento, ¿no? ¿Qué mensaje nos podrían transmitir con su cuerpo a través de una postura o una pose? Y, y su experiencia un poco con el movimiento, ¿no? Si alguien ha hecho alguna práctica de tal vez yoga o deporte o danza. Em, para comenzar un poco con esta charla, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ay, Mitzi, sí. Dale, Mitzi. Un gusto que estés aquí. Ay, hola, hola, buenas tardes. Adelante, Dani, y después yo. Adelante, adelante. Bueno, ¿cómo están? Hola. Pues justo, llego hoy cansada. Hoy tuve un día muy ajetreado. Pero me gusta sentirme así, me gusta sentirme útil. Justo la sesión pasada
estaba como con este conflicto de hacia dónde ir, qué quiero hacer y moverme me sirve muchísimo, ¿no? Hasta las energías y cosas así se mueven mucho, entonces me gusta. Y yo quería comentar algo, justo, Mitzi dio una clase como de conciencia, como del cuerpo, la verdad no me acuerdo muy bien. Me atreví a ir, no conocía a nadie, ni a Mitzi, solo la conocía del diplomado. Fui, estuvo padrísimo, o sea, de verdad me gustó muchísimo, porque yo lo comentaba en el taller. A mí me cuesta mucho trabajo el cuerpo, entonces ahí exploré cosas que no sabía que quería, que me gustaban, que el cuerpo me pedía y estuvo padrísimo y creo que ahí me di cuenta que el cuerpo muchas veces te dice qué es lo que quiere y tú no te das cuenta. Entonces ahí salí queriendo o haciendo conciencia de que quería escuchar más mi cuerpo y moverlo más. Entonces este taller contigo, Andrés, pues creo que lo mismo, ¿no? O sea, sí soy como muy penosa, pero venga, estoy con todo para intentarlo. Excelente. Excelente también por la honestidad, ¿no? Em, yo también tengo bastante expectativa. Estoy emocionado. Los talleres siempre me emocionan, ¿no? Especialmente este de movimiento, porque sí, tal cual como dice Daniela, siempre estamos en piloto automático con una y otra cosa en el día a día y nuestro cuerpo siempre está ahí comunicándose. Y entonces hemos perdido un poco ese contacto, em, ese contacto sutil que tenemos con el cuerpo, ¿no? Con esos pequeños mensajes que nos manda y la práctica de la escucha del cuerpo es esto, ¿no? Darnos el momento para hacerlo. Muchas gracias, Daniela. Sí, Mitzi. Ah, muchas gracias. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, se te escucha bien, creo. Ok, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos. Bueno, buenas tardes desde la Ciudad de México. Aquí son 5:30 de la tarde. Pues hoy llego bien. Sí, Daniela estuvo en una clase que di y estoy muy feliz de que haya ido. Muy feliz y muy agradecida y me da mucho gusto que le haya gustado. Em, eh, pues bueno, hoy llego a la clase en un estado un poco gracioso, porque estoy en la calle. Em, y en cuanto empezó la reunión con la música que estaba de fondo, eh, dije, a ver, estos 10 minutos en los que empieza la clase. ¿Qué pasó? Mitzi, ¿estás? Parece que se le cortó, pero son cosas que pasan. Mientras esperamos que Mitzi vuelva, ¿alguien quisiera continuar? Sharon, adelante. Creo que coincido, hola, buenas tardes, profe, con Mitzi no sé si fue gracioso, pero la realidad es que yo estaba como muy quitada de la pena hasta que me dijo que tenía prendida la cámara. Pero normalmente a esta hora, o sea, Y y aparte justo hoy fue como el primer día de clases de mi bebé, entonces llegamos hechos un caos y íbamos a comer y por eso andaba como de aquí para allá. Y no me di cuenta de verdad hasta que me dijo que tenía prendida la cámara, dije, ni siquiera recordé qué estaba haciendo. Entonces fue gracioso, pero sí llegó. La verdad es que escucharlos, verlos, me hacen el día, es agradable, em, y es como que te reinician la vida, el día y todo. Y eso es bonito para mí. Gracias. Qué bien, qué lindo que percibas así el grupo. Me encanta, me encanta. Mitzi, ¿qué pasó? Te escuchamos diciendo algo de la música al inicio y luego ¿qué más? Sí, perdón, es que estoy en la calle. Decía yo que utilicé como estos 10 minutos para poner conciencia de cómo vengo caminando en la calle y me di cuenta que venía yo en estado como de un gato encrespado, como los gatos cuando están enojados, Ujú. cuando están alerta, porque venía yo caminando por una calle.
pues no es la calle más segura de la Ciudad de México y vengo sola. Y dije, a ver, voy a poner conciencia a mi cuerpo en este estado estresado y logré disfrutarlo un poco. O sea, como me hace pensar en cómo estar conscientes del aquí y el ahora, aun cuando las sensaciones o sentimientos puedan no ser agradables, sí tienen un dejo de disfrute. Incluso me sentí más alerta y me di cuenta que en realidad no estaba peligroso. Estaba lleno de gente, las tiendas estaban abiertas, eh, y no sé, yo creo que eso y cómo me siento con el movimiento de los demás, creo que particularmente hoy estoy como un poco intolerante a la gente, como que no estoy tolerando mucho tener como gente cerca, pero en general me siento bien y me siento bien por haber logrado entrar a la clase, aun cuando tenía que salir. Entonces, creo que en general me siento muy bien. Muchas gracias. Buenísimo, Mitzi, gracias. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Y continuamos. Bien, vamos a seguir un poco con la parte, este es un mini resumen, ¿no? Eh, para responder la pregunta, ¿qué es el movimiento consciente? Es la atención plena al cuerpo en movimiento, ¿no? Y eso me hace pensar a mí, al momento de decir eso, ¿qué pasa cuando no nos movemos, ¿no? Cuando estamos quietos, o qué pasa con la quietud. Y también es un buen punto de partida em, para decir de que la quietud es una ilusión, ¿sí? Al pensar de que estamos quietos o que no nos movemos, realmente nos seguimos moviendo internamente en nuestro mundo alrededor. Em, entonces es una paradoja constante este movimiento y este no movimiento, la ilusión de la quietud, ¿sí? Entonces a partir de eso también podemos empezar una exploración de movimiento desde la quietud. Em, Practicamos la escucha interna, la percepción de nuestras sensaciones y nuestros impulsos. Utilizamos el movimiento como un lenguaje, en este caso de las artes expresivas, ¿no? También con el teatro físico que vamos a revisar en un momento. Al hacer movimientos, tanto dibujando o con música o con un ritmo o en silencio, estamos realizando una meditación activa. Estamos manteniendo una atención constante en nuestros movimientos, en nuestra respiración y lo que pasa a nuestro alrededor, lo que percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Y el cuerpo habla antes que la palabra, ¿no? La, mm, la corazonada, digamos, la intuición a veces es más rápida que el pensamiento. Cuando nos sucede algo, nosotros lo que pasa en nuestro cuerpo es que primero el sistema nervioso reacciona y sentimos algo. Luego esa información se procesa en el cerebro, ¿sí? Pero es el cuerpo el que tiene la primera respuesta al percibir con sus sentidos qué es lo que está pasando alrededor. Y el teatro físico em, es el uso del cuerpo como principal herramienta expresiva, sin depender del texto, ¿sí? Es muy interesante los mimos, por ejemplo, la capacidad casi de prodigio, ¿no? Con el entrenamiento de muchos años que tienen de trasladarnos a situaciones completamente imaginarias o contextos completamente distintos al que imaginamos, tanto artistas mismos, artistas del movimiento callejeros o gente que está en el circo. Entonces, con el teatro físico, con el teatro corporal, nosotros trabajamos el espacio, nuestras dimensiones, los límites que tenemos con lo que nos rodea, la conciencia del espacio, el nivel de energía, el nivel de tensión y relajación de algunas partes de nuestro cuerpo, la intención con la que hacemos las acciones, el ritmo, ¿sí? Y la presencia, igual que el movimiento consciente, ¿no? Y uno de los referentes más grandes del teatro físico es Jacques Lecoq, un francés que tiene su propia metodología, Jacques Lecoq de teatro físico. ¿Cómo hacemos una integración? ¿No? El movimiento nos permite liberar tensiones,
nos permite acceder a sensaciones que nos llevan a conectar con emociones dentro de nosotros y de esta manera ampliamos el repertorio expresivo, ¿sí? No solamente desde la palabra al yo sentir algo, sino como los niños, al momento en el que están jugando, al momento en el que quieren expresar su enojo, al momento en el que empiezan a llorar, ¿no? Em, entonces, poco a poco, cuando el niño se va desarrollando, va adquiriendo un vocabulario y cuando es más grande va adquiriendo un vocabulario emocional de saber explicar cuáles son sus emociones o qué es lo que le pasa. Sí, entonces, a través del movimiento nosotros tenemos la posibilidad de canalizar también esas emociones y liberarlas, no solamente desde la palabra, sino desde el movimiento. Sí, y también lo que estaba pensando justo antes de empezar el taller, estaba escuchando música. Y me doy cuenta de la importancia también que tiene la música, ¿no? La música también es una consigna, es un mensaje, es una señal si tiene letra o si no tiene letra, si es fluida, caótica, si es una batería. Entonces todo eso también es información que procesamos y nos inspira a, a buscar esas posibilidades de movimiento en la exploración creativa, ¿no? Entonces, mover el cuerpo es mover la experiencia. Al mover el cuerpo nosotros no solamente nos desplazamos o cargamos nuestras extremidades, sino que también estamos moviendo el mundo interno. Cuando tenemos experiencias positivas o negativas, necesitamos tiempo para poder procesarlas y para poder integrarlas en nuestra historia, en nuestra narrativa personal. Sí, entonces, procesar la información no solamente toma tiempo, sino también toma movimiento, de que las cosas se empiecen a acomodar por sí mismas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que le llamó la atención? ¿Algo que quisieran compartir de lo que venía diciendo? Bien, muy bien. Entonces, si están listas, vamos a empezar con un pequeño centramiento. Vamos a acomodarnos en nuestros asientos de forma cómoda. Si estoy sentado en el piso, si estoy en mi cama, busco la posición más cómoda, pero también pensando de que a medida que vayan avanzando las consignas, vamos a empezar a hacer movimiento. Si en algún momento lo sienten así, pueden pararse, pueden ponerse a un costado y pueden hacer una exploración más expansiva, ¿no? Dependiendo de cuál sea, dependiendo de qué es lo que las convoque, ¿sí? Entonces, me acomodo en mi asiento, las piernas que no estén cruzadas, los pies planos en el piso, las manos adelante de mis piernas, adelante mío o a los costados. Y voy a empezar a hacer unas respiraciones profundas por la nariz, exhalo por la boca. Puedo poner una mano en mi pecho y una mano en mi barriga para sentir mi respiración. Si viene un bostezo, es una buena señal, es bienvenido. Voy registrando cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo. Luego de hacer unas respiraciones profundas, paso a un ritmo más natural de respiración. Una respiración ligera que no me cuesta. Y voy registrando las sensaciones de mis pulmones, mis costillas, cómo se expanden, mi pecho, mi espalda. Voy a empezar con un pequeño escaneo corporal. Voy a llevar mi atención a las partes de mi cuerpo que están en contacto con mi asiento, a mis piernas, a mi espalda, a mis brazos. Siento la suavidad de mi asiento, la dureza de mi asiento. Llevo mi atención al peso de mi cuerpo,
al peso de mis brazos, al peso de mi cabeza. Llevo mi atención a lo que mi cuerpo está haciendo para sostenerme en esta posición sentado, sentada. Y voy a empezar desde los pies. Voy a llevar mi atención a la planta de mis pies en contacto con el suelo. Siento la temperatura, si está cálido, si está frío, si es un cerámico, si es de madera, si estoy con zapatos, calcetines o sandalias. Llevo mi atención a cada uno de mis dedos del pie. Si lo siento así, puedo mover un poco, articular los dedos del pie, intento expandir los dedos del pie. Y cada vez que entro en contacto con una parte del cuerpo, hago la pregunta, ¿cómo está esa parte de mi cuerpo? Continúo llevando mi atención hacia mis talones y mis tobillos. Subo mi atención por mis pantorrillas, la parte baja de la pierna, mis canillas, cómo se sienten el día de hoy, si están ligeras, adoloridas, si están relajadas. Llevo mi atención a mis rodillas, cómo se sienten el día de hoy, a la parte de adelante, a la parte de atrás de las rodillas, a los muslos, cómo están mis piernas, la parte grande de las piernas, la parte que está en contacto con el asiento, la cola, las caderas. Llevo mi atención a la zona sexual de mis genitales, una zona energética importante, la zona de la pelvis, cómo está esa parte de mi cuerpo el día de hoy. Llevo mi atención a la espalda baja, que está en contacto con el asiento, con el espaldar, a la zona lumbar, arriba de la cadera, en la cintura, por encima de la zona pélvica, el abdomen bajo, una zona blanda donde se procesan también emociones y sensaciones internas. Si tengo algún pensamiento, algún recuerdo, alguna idea, dejo que se desarrolle, le doy la atención que necesita y con mi respiración regreso a la sensación de mi cuerpo. Llevo mi atención hacia mi ombligo, hacia mi barriga, hacia la zona blanda del abdomen, hacia la boca del estómago, una parte también bastante emocional, bastante sensible. ¿Cómo está esa parte el día de hoy? Llevo mi atención a mis costillas, a mis pulmones, cómo se expanden con cada respiración. Llevo mi atención a mi corazón. Puedo intentar percibir los latidos, a mi pecho, a la zona de los senos, los pectorales, a la zona de la clavícula. ¿Cómo está esa parte de mi cuerpo el día de hoy? A los omóplatos, toda esa parte del torso superior. ¿Cómo está el día de hoy? A los hombros, a las axilas, a los tríceps, a los codos. Llevo mi atención por mis brazos, como si se estuviera extendiendo como una planta, a mi antebrazo, a mi muñeca. Si deseo puedo articular las manos, los dedos, mi palma, el reverso de la mano, las uñas y la punta de mis dedos. Respiro y regreso por la punta de mis dedos, la palma de mis manos,
mi muñeca, mi antebrazo, mis codos, mi brazo superior, el bíceps, el tríceps, los hombros y vuelvo a conectar con la base de mi cuello, con mi garganta. Puedo pasar la saliva para tener la sensación de esa parte de mi cuerpo. Respiro. ¿Y cómo está esa parte el día de hoy? ¿Dónde se produce la voz? ¿Dónde están mis cuerdas vocales? Voy subiendo por el cuello, llego a la base de la cabeza, a la nuca. ¿Cómo está esa parte el día de hoy? Si necesito articular el cuello, los hombros, suavemente puedo empezar a moverlos. Y seguimos con la parte de atrás de la cabeza. Voy a imaginar que hay un manto que me empieza a cubrir desde la base de mi cabeza por detrás de las orejas, pasando por encima de mi coronilla. Siento cada cabello que está en mi cabeza. Voy cubriendo hacia adelante, hacia mi frente y hacia mis cejas. Paso por las sienes y empiezo a percibir mi rostro, los músculos faciales. Si deseo puedo articular las cejas, puedo estirar los músculos faciales de mis ojos, mis párpados, mi muñeca, perdón, mi mejilla, mi nariz. Puedo fruncir la nariz, fruncir las cejas. Si deseo puedo sentir un poco mi rostro con mis dedos, escaneando mi cara, mis pestañas. Puedo articular la mandíbula, los labios, intentando despertar mi rostro. Y les voy a poner una pequeña música. Y voy a intentar identificar en esta posición qué parte de mi cuerpo quiere moverse el día de hoy. Con esta música voy a empezar a hacer movimientos lentos desde un balanceo de mi cadera. Voy a hacer movimientos aislados. Voy a empezar un poco con la cabeza, con el cuello, en pequeños círculos, llevando mi atención a la activación de cada músculo de mi cuello. Mientras es menos, es más. Voy a darle cariño a mi cuello, voy a darle atención, voy a escuchar. Si deseo puedo darle un masaje con las manos, puedo encogerme de hombros y contar hasta 3 y soltar. Y voy identificando qué otras partes de mi cuerpo se van activando con este pequeño movimiento. Si es un poco mis hombros, mi columna, lo que tengo en contacto con el asiento. Y vamos a intentar explorar desde los micromovimientos. Voy a intentar identificar o conectarme al ritmo de algún sonido que puedo percibir de esta pista
y voy a intentar reproducir ese sonido con un movimiento. Puede ser una voz, puede ser un riachuelo, puede ser el viento, puede ser con una parte pequeña de mi cuerpo como mis dedos, o puede ser con una parte grande como un brazo, con el pecho para activar la columna. Voy registrando qué me pasa. Si lo siento necesario, puedo pararme y articular otras partes de mi cuerpo. ¿A dónde me llevan estos sonidos? ¿Qué movimientos me inspiran estos sonidos, estos golpeteos? ¿Qué es lo que más me llama la atención? ¿Qué sensación de mi cuerpo quiere ser escuchada? ¿Qué parte de mi cuerpo llama un poco mi atención? Ahora voy a intentar conectar un poco con la energía del viento. Voy a extender mis manos como si fuera un pequeño árbol. Mis manos son las ramas y voy a intentar percibir algún viento, alguna brisa. Y en una parte de mis ramas hay una pequeña hoja y es la última hoja de mi árbol. Siento cómo se empieza a mover con el viento, siento cómo tiembla, está cerca de caerse esta hoja. Y cuando me sienta lista, cuando me sienta listo, voy a dejarme caer como si fuera esta hoja y voy a volar por el viento como si fuera una hoja cruzando los vientos. Voy a intentar imaginar que esta hoja empieza a crecer, pero sigue siendo ligera y se sigue moviendo fluidamente por el viento. Y vamos a explorar la expansión.
Voy a intentar hacer movimientos grandes, traspasando mis límites. Voy a llevar el movimiento a distintas partes de mi cuerpo como si el viento me llevara en un vaivén. Y voy a hacer el movimiento contrario. Ahora voy a ir a la contracción, ya no a la expansión, sino voy a empezar a encoger todo y hacer el movimiento más contraído, hacer el movimiento más cortado. Y voy a jugar con esas oposiciones. Voy a ir de lo contraído a lo expansivo y exploro cómo me hace sentir ese movimiento. Una vez que exploré la expansión y la contracción, ahora voy a jugar con las velocidades. Voy a hacer movimientos rápidos, movimientos repentinos, pueden ser movimientos repentinos continuos, traspasando la velocidad del tempo de la música, y voy a hacer movimientos lentos, sostenidos, cadenciados en el espacio. Deja que el movimiento ocurra y que el movimiento decida por ti, déjalo libre. Deja que ese impulso se desarrolle. Vamos a intentar ahora hacer un movimiento directo. Observo algún lugar y me desplazo directamente hacia ese lugar. Un movimiento con decisión, un movimiento con convicción y con seguridad. ¿Qué postura me pide este tipo de movimiento directo? ¿Qué energía me pide este movimiento directo? Y la oposición sería un movimiento indirecto, donde la mira cambia repentinamente antes de tomar la decisión. Me preparo para la siguiente música, registro, percibo lo que me propone la música. Ahora voy a intentar hacer un movimiento fluido, como si mi cuerpo se convirtiera en agua. Un movimiento que no tiene forma, un movimiento que no para, un movimiento curveado, un movimiento fluido. Puedo explorar distintos niveles, nivel superior, nivel medio. Puedo agacharme de cuclillas y explorar los espacios más bajos. Y la contraparte de este movimiento sería un movimiento pausado, con staccato. Un movimiento que se detiene y continúa y se detiene y continúa. ¿Cómo me hace sentir el movimiento fluido? ¿Cómo me hace sentir el movimiento pausado? Respiro, no olvido de respirar. Y ahora vamos a pasar a un movimiento ligero, un movimiento como si fuera una pluma en el espacio que se sostiene,
Siento que no tengo nada de peso y empiezo casi a flotar. ¿Cómo sería mi movimiento ligero, sin peso? Un movimiento sutil, casi como que me levanto del piso. Viniste a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome ¿Cómo me hace sentir el movimiento sin ligero? egoísmo y la razón, no más sin Y saber pasamos que era el al amor opuesto lo total. Vamos a explorar un protegido. movimiento pesado. Corazón, el sol Me se pesan los fue dedos, me pesan los brazos, las y yo cantando piernas. tu canción. La gravedad ha aumentado La repentinamente soledad y todo se mi adueña de cuerpo toda empieza a adquirir más emoción. peso. ¿Cómo Perdóname cambia mi movimiento con este si el movimiento miedo robó pesado? la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. ¿Cómo me hace sentir este movimiento pesado, este cuerpo pesado? ¿Cómo cambia mi marcha? Y pasamos a un tipo de movimiento gigante. Vamos a ampliar nuestra percepción de nuestro cuerpo y vamos a tener más conciencia corporal. Es un movimiento de un gigante. ¿Cómo tengo que acomodarme en el espacio ahora que soy más grande, que soy gigante? ¿Cómo tengo que dar mis pasos? ¿Cómo tengo que pasar el Viniste a peso de un pie a mí otro ahora que tengo como otro poesía tamaño? en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, Y más sin pasamos ahora al saber que movimiento era el opuesto. Va a ser un amor yo movimiento protegí mi pequeño. De lo que era corazón. gigante El voy a sol ir se fue reduciendo mi tamaño, voy a y yo cantando disminuirlo, tu como si canción. fuera un animalito, como si fuera La soledad algo muy pequeño. se adueña de toda ¿Cómo serían mis emoción. movimientos desde ese plano pequeño? Perdóname si el miedo robó mi ilusión. ¿Cómo Viniste a percibo mí, el no aire ahora supe que soy amar pequeño? y solo ¿Cómo queda percibo esta las dimensiones del espacio en donde estoy ahora que soy pequeño? Todo está más canción. grande. Y espero la otra canción. Vamos a pasar un poco a la exploración del teatro físico. Voy a moverme por el espacio y voy a intentar caminar con ese estado, con esa energía que me dejó la última canción. Cómo se modifica mi andar, cómo se modifica mi movimiento, cómo empiezo a ocupar el espacio con esta nueva propuesta. Vamos a intentar crear una característica para este personaje en estado de creación a través del movimiento. ¿Qué característica puede tener este personaje a partir de este movimiento? ¿Cómo camina por el espacio? ¿Cómo mira el espacio? ¿Cómo ocupa el espacio?
qué relación tiene con el espacio. Y voy a empezar a explorar los distintos objetos y las cosas que tengo alrededor y voy a reaccionar. Voy a dejar, voy a dejarme estimular por el objeto, el mueble, la silla, el lapicero, el espejo, la computadora, el celular. Voy a empezar a relacionarme con los objetos que tengo en el espacio, como si fuera material de utilería y estuviera probando una acción de este personaje. Cuando encuentro un objeto que me llama la atención, ¿cómo reacciono? ¿Qué nivel de energía me pide ese objeto? ¿A qué me recuerda? ¿Qué me inspira ese objeto en este momento? ¿Cómo puedo explorar mi movimiento a través del objeto? ¿Qué me permito expresar en este momento? ¿Cómo me empiezo a relacionar con el espacio? ¿Cómo empiezo a explorarlo desde este personaje a partir de un movimiento? ¿Cómo cambio los niveles de exploración? Inferior, medio, superior. Encuentro un movimiento que me llama la atención y lo exagero. Tomo un objeto, me dejo sorprender y exagero el movimiento. Cómo me desplazo para encontrar nuevos objetos, cómo me muevo por el espacio para seguir explorando. Busco mi asiento, busco un lugar cómodo, no necesariamente mi asiento, y voy a tomarme unos minutos para registrar. Voy a registrar algunas palabras, algunas sensaciones. Les doy unos 5 minutos. Observen su estado energético en este momento. Respiren. Si apareció alguna emoción.
Registro sin juzgar la experiencia, si me gustó o no me gustó, me sentí rara, me sorprendió, me emocionó, me estresó, me frustró. Cualquier cosa que hayan experimentado no está bien ni está mal, solo es. Es una experiencia personal. Vamos dándole un final a los registros y ahora los voy a pasar a unas salas y vamos a compartir por unos 10 12 minutos en parejas y luego volvemos para el compartir final. Bien, ok. Ahí se pueden meter a las salas. Hay una de 3 y dos de 2. Dense turnos.
Hola, profe. Creo que Daniel, con... no pudiste. Ahí está Karina, mira, creo que se está conectando del celu. Ah, ya. Karina, ¿estás ahí? O sea, ni Daniela ni Karina compartieron, ¿verdad? Ok. No, Bien. Si pueden encender sus camaritas, les agradecería. Eh, y las personas que quieran compartir ahora lo que han conversado con su compañera, pueden también contarnos cómo les fue. De construcción de sesiones. O sea, porque yo siento que el diplomado está. A ver. La persona que desee compartir, pueden empezar Daniela o Karina, que no, por problemas técnicos no pudieron compartir en sala, cuando gusten. Las escuchamos. pues si quieren comienzo yo porque creo que Cari sigue teniendo problemas. Sí, Bueno, eh, pues yo sentí mucha relajación. Me imagino que justo de toda la energía y tensión que traía, el relajarme, el escuchar mi cuerpo, el hacer danza, me ayudó muchísimo a relajarme. Yo creo que sí llegó a un punto en el que sentí ganas de dormir, así tal cual. A mí me cuesta mucho trabajo conciliar el sueño y tengo un problema, hago mucha pipí en las noches, entonces me estoy parando todo el tiempo y aquí sentí como, ay, ojalá pudiera irme a dormir, ¿no? O sea, justo como sin tanta preocupación, soltándome y me llevó a, siento que da todas las sesiones contigo, Andrés, me llevan a canciones, pero me llevó una canción que me gusta muchísimo, que es la de Sailing de Christopher Cross, que justo me recuerda como un atardecer. Entonces, justo así me sentí, como en un atardecer, tranquila, sin preocupaciones. Y mis palabras fueron tranquilidad, relajación, energía, descubrimiento, aventura, conocimiento, atrevimiento y ya. buenísimo. Ya podrías empezar a implementar como una práctica de movimiento consciente antes de dormir. A mí también, yo como entreno, a veces termino dolorido, entonces todas las noches sí estiro un poquito y sí ayuda a relajarnos para dormir. Bien, Daniela, gracias. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere compartir? Hola, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos, Karina. Ay, qué suerte, no sé qué pasa con la imagen. Siempre me pasa algo a esta altura, ¿no? Bueno, a mí me re gustó la actividad, la experiencia. Este, me gustó, a pesar de que me da vergüenza, ¿no? Un poco hacer la movilidad así con todo el cuerpo, pararme, me da un poco de vergüenza. Eh, Capaz conmigo, porque, bueno, estoy acá con mi hijo, pero mi hijo está haciendo otra cosa, está con la compu y yo estoy acá, o sea que no, nadie me ve ni nada, pero bueno, tengo esa cosa. Me gustó la actividad, hace mucho que no hacía por ahí estos movimientos ni nada, siempre fui una persona así de entrenar y de bailar. Bueno, como le había contado a Dani y a otra de las chicas también, tuve hace 8 meses un trasplante de hígado, así que ahí tuve que frenar todo ya hace varios años. Y, y la verdad que no, me puso contenta esta experiencia, la verdad que me gustó. Bueno, uno de los sentimientos que no me gustó fue que me dio vergüenza un poco, pero bueno, calculo que después con el tiempo y la agilidad de hacer más cosas se pasará. Pero bueno, me gustó mucho sentir los latidos de mi corazón, me gustó mucho la parte de que podríamos ser árboles y bueno, el viento, bueno, toda esa sensación así como yo le decía también a las chicas con la experiencia pasada, es que
es como que siento agradecimiento, siento libertad, estoy emocionada, y bueno, hay un montón de cosas que me llevan así a querer hacer estas cosas, ¿no? Y estas experiencias bueno, que me gustan, así corporales, artísticas, de teatro nunca hice nada, así que bueno, para mí es como nuevo esto. Pero bueno, me resultó alegría, me gustó sentir mi respiración y bueno, y me dio mucha fluidez y me pude desenvolver, que cuando tuve que pararme me fui al patio y volví, pero bueno, la verdad que muy linda, gracias. Buenísimo, mira, te animaste a pararte, sí te vi ahí en tu zona de confort, ¿no? En tu zona segura. Y qué bueno que te animaste a pararte. Por eso yo decía en el inicio, ¿no? Depende de ustedes, de su apertura, de su disposición. Lo que yo, las consignas que yo digo son invitaciones, ¿sí? Si no estoy cómodo para hacer algo, no lo tengo que hacer, ¿sí? Y lo mejor es que en arte plástico, en arte visual, podemos ver, digamos, una estética, ¿no? Si bien no buscamos estética acá, con el movimiento, en mi pensar, ¿no? Tal vez me equivoco, pero con el movimiento no hay una partitura, no hay una técnica para poder mover mi mano, ¿no? Si voy a una clase de baile o de danza, puedo entrenar distintos movimientos de baile, ¿no? Pero con el tema de movimiento consciente no hay errores. Entonces, cuando entendemos esa posibilidad, hay un desbloqueo del cuerpo y empezamos a jugar y a explorar y a sorprendernos de lo que podemos hacer, ¿no? Me gustó mucho que estés aquí, Karina, y que te hayas animado también. Y escuchar tu acento de Argentina, cómo extraño Ah, Argentina. sí, Argentina. Muy, muy, muy genial. Gracias, Karina. Gracias a vos. ¿Alguien más? ¿Quién más? Todavía tenemos tiempo. Rosa, me gustaría saber si pudiste hacer las actividades o estuviste más de observadora. Sí, si sigues ahí, por supuesto. Em, ¿Alguien le gustaría compartir? Sharon. Hola Andrés. Hola, ¿me escuchan? Sí, Rosa. A ver, Sharon, un segundito. Hola Quisiera Andrés, saber estaba si en el tuviste camino llegando a mi casa ya, Ok, pero sí he ok. logrado escuchar. No he podido ser partícipe del ejercicio, pero sí sería la primera sesión en la cual yo sí estoy interesada y veo cómo está dando la dinámica. ¿Qué Pero te sí, generó no he algo? podido hacer ¿Pudiste, el ejercicio pudiste como ver a las tal. compañeras moviéndose? ¿Tuviste algún registro de la experiencia desde tu rol de observadora? Sí, de cierta forma sí logré conectar. eh, Mientras tú nos guiabas, sí pude como que alinearme a eso, Ujú. de Ok, la conexión. ok, vale. Entonces estuviste un poco limitada, pero sí escuchabas. Sí, ujú, sí. Bien, bien. ¿Algo más que nos quieras contar? Es la primera, es la primera experiencia respecto a arte terapia. Y bueno, estoy dispuesta a poder aprender un poco más de esta rama en la psicología. Y sí, me parece muy interesante emplearlo con adolescentes, que es lo más un poco complicado para llegar a ellos. Pero veo que en Sí, los ejercicios físicos, en la cercanía corporal, ayuda bastante a conectar con ellos y ante la empatía. por supuesto. Y el juego, que es muy importante, ¿no? Claro, así es. Bien, muy bien, Rosita, muchas gracias. Sharon, y de ahí Ruth. Hola, profe. Gracias. A pesar de que yo no tuve tanto prendida la cámara, la realidad es que sí escuché la clase y comentaba justamente con Ruth que cuando nos dijo que nos sintiéramos como más pesados, llegó el momento en el que a mí sí, le juro que, o sea, fue ese momento en el que se me cerraban los ojos. O sea, de verdad me podía dormir en ese momento. Y, y como que me fui con la música. O sea, me sentía como que me sentía.
muy cansada, pero a la vez como en ese proceso en el que, como cuando haces mucho, mucho, mucho ejercicio y de repente así te vences, descansas y sientes como esa presión que se te va bajando de rápido y es rico. Entonces sentí como esa parte hasta que dijo que en la última tonada, como que ya fue un poco más fuerte, fue como que regresé en sí, pero la verdad es que sí, sí me movió como la parte de la relajación, ese cansancio, y como venía de un fin de semana algo como movido pero bonito, siento que esto fue como el complemento para reiniciarme estos días. Fueron como ese break que tenemos a veces para tomarnos nuestros 5 minutos y decir a lo mejor, esto está fallando, pero que es bonito y también tiene muchas cosas positivas. O sea, como esa energía positiva que te renueva. Ujú. Gracias. Buenísimo, Sharon. También como una vez cuando vamos registrando, ¿no? Como qué es lo que nos pasa y vamos explicando un poco, ¿no? Al momento de hablar, nos escuchamos a nosotros mismos. Uno puede pensar, ¿no? Allá es como las 5:30, tal vez, no sé a qué hora terminan de trabajar, pero tal vez fue una señal de que el cuerpo estaba cansado, ¿no? O sea, puede ser algo tan simple como eso de conectar un momento con la relajación y luego el cuerpo dice, bueno, me voy a, me voy a dormir un rato. Y también es válido, porque el cuerpo sabe, el cuerpo es sabio, el cuerpo siempre va a saber por intuición, ¿no? Nosotros, entre esa conexión de naturaleza y ciencia, por así decirlo, está como la intuición, ¿no? Y cuando el cuerpo siente, nosotros recibimos esa señal de, ok, creo que necesito descansar un rato, ¿no? Por ejemplo, me hiciste acordar, Sharon, una vez cuando estaba empezando a dar sesiones individuales, yo buscaba personas para practicar, ¿no? Entonces llamaba a la amiga de una amiga. Y un día vino porque le interesó la propuesta y hicimos una pequeña meditación. Ella hizo la meditación parada y yo pude ver cómo se puso un poco más pálida y cómo casi se cae hacia adelante de lo cansada que estaba. Entonces yo la agarré de los brazos y le dije, ven, siéntate. Y le pregunté, ¿cuándo fue, a qué hora comiste por última vez? Y me dijo que no había comido nada en todo el día y eran las 7 de la noche. ¿No? Entonces le di un poco de miel en una cuchara para que le suba un poco el azúcar. Y yo le dije, ok, mira, no hicimos toda la secuencia, pero hicimos una pequeña meditación. ¿Qué, de qué te diste cuenta? Le digo, ¿no? Y me dice de que no estoy escuchando mi cuerpo, de que mi cuerpo está que me pide ayuda hace días de lo cansado que está y no estoy comiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue una concatenación de cosas y que con una pequeña meditación se da cuenta de que no estaba escuchando su cuerpo y por ende no está cuidando su cuerpo, ¿sí? Entonces, la meditación tiene eso. Hay distintos tipos de meditación, pero lo principal es conectar con la relajación, con la calma. Y eso también te da sueño, pues. En otro taller, tal vez en otra experiencia, esto ha sido bien introductorio, ¿no? Ha sido bien exploratorio. Hay otros talleres o workshops donde apuntamos a una activación de energía más alto con otros elementos, con otras consignas, con otras músicas, donde podemos trabajar otros tipos de energía, ¿no? Otras temáticas. Bien, gracias Sharon. Ruth, y contigo cerramos. Hola, buenas tardes. Hace rato no participé porque me estaba muriendo de sueño. Igual llegó el trabajo. Salgo a las 5 y en lo que me muevo para acá, hoy tuve un día muy cansado, entonces estaba como que, ay, tengo sueño. O sea, yo realmente, yo sí estaba escuchando mi cuerpo y decidí, voy a ir a dormir, ¿no? Y me acordé de la clase y yo, no, me voy a conectar. Al rato dormimos con calma. Justamente a mí no me pasó
ya me siento muy genial y toda la onda. Honestamente a mí me gustó muchísimo porque como le comentaba a Sharon, mi mente vuela mucho. Yo tengo mucha imaginación. Usted pone la cosita y yo me volví una hoja bailarina, hada, todo. O sea, genial. Me encanta porque justamente al principio me estaba costando trabajo. Hay una canción que puso donde cae un objeto, ¿no? Se escucha como cae un objeto y en el fondo hay como un pequeño cascabel, ¿no? Por alguna razón mi cerebro dijo, el cascabel lo vamos a escuchar y el cascabel era lo que escuchaba de la canción. Entonces, justamente en la primera canción era como de que, a ver, no escucho nada, no está el cascabel, yo escuché un cascabel, ¿no? Y de repente volví otra vez y se iba, ¿no? Ya cuando dijo que prestáramos atención al objeto que caía, yo, o sea, eso se escucha claramente, pero ¿dónde está el cascabel? Entonces ya después ya logré conectar un poco más con la música, justamente porque hace como 3 meses empecé a aprender los bailes de aquí de mi pueblo, de aquí de donde nací, ¿no? Desafortunadamente yo no tengo raíces muy arraigadas porque soy combinaciones mixtas. Mis papás, bueno, al menos mi mamá sí viene como de los indígenas, pero no habla ni zapoteco, ni aprendió a bailar, ni todo eso. Entonces, yo nací aquí en el Istmo de Tehuantepec, orgullosamente Tehuantepec, por cuestiones de la vida, igual es una historia muy loca. Y justamente desde niña me llamaba mucho la atención aprender a hablar zapoteco. Desafortunadamente mi papá me limitaba mucho, entonces ahorita he intentado, pero está un poquito tedioso. Entonces empecé con esto de los bailes, están los sones y todo eso, ¿no? Y justamente yo aprendí a escuchar un poquito más mi cuerpo en esa parte. Lo relaciono con esta experiencia porque durante esta conexión yo empecé a dar los pasitos que aprendí a bailar hace un mes, las vueltas. Este mismo movimiento yo lo empecé a hacer como en el medio, el mismo paso, se lo juro que ni siquiera lo tuve que pensar, salió de mis mismos pies, ¿no? Ujú, Y justamente lo que el maestro decía cuando esto estábamos aprendiendo es que es el movimiento natural, es tú dando una vuelta naturalmente. Porque hasta eso, yo racionalizaba mucho y era como de que yo sé que es hacia la izquierda, pero yo voy para la derecha porque mi cuerpo dice que es hacia la derecha, ¿no? Y entonces me decía, no, es que es hacia la izquierda porque es natural. Si tú vas hacia la derecha, te vas a caer. Y justamente me pasaba, pues, de que yo iba para la derecha y me desestabilizaba. Y pues, realmente me gusta mucho esta experiencia porque soy una persona que sí escucha su cuerpo, no tanto como me gustaría, realmente, hay cosas que todavía me cuestan un poquito de trabajo. Durante esta conexión me di cuenta que mi espalda está muy tensa y mis pies están muy cansados. Donde trabajo, subo muchas escaleras. Entonces, yo sé que durante el día estoy como de que ya no quiero bajar, ya llegué, porque ya no quiero bajar. Ya que me di cuenta que la espalda está así como que muy contracturada y es algo de lo que no me había dado cuenta al cien ujú. por ciento. Porque estoy cansada, pero no es como muy específico. Justamente eso me pasaba mucho antes de entrar a terapia. Y Me daba, Ruth, este, con qué te mm, quedas de la experiencia? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? mm, pues esta parte del movimiento y la relajación. ¿Cómo te lleva de un estado neutral, cansado, como vengas, a realmente escuchar qué te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Esta parte de conexión mente-cuerpo está muy padre porque sí te permite relajarte, sí te permite escuchar, ¿no? Que justamente es esto de que, pues no es muy común, ¿no? De que vas consumido por el día a día y como de repente es de que te das cuenta que estás muy cansado porque ya es mucho, ¿no? Entonces, me quedo con eso, ¿no? De cómo tu mente puede escuchar a tu cuerpo a través del movimiento. Ujú. Me hiciste, gracias, Ruth. Me hiciste acordar algo que entendí también cuando hacía las prácticas de movimiento. Es que si bien una música puede generar emociones y sensaciones, ¿no? Estímulos externos pueden cambiar la forma en la que nos sentimos adentro. El movimiento
también tiene una activación. El movimiento también nos puede, digamos, sostener un movimiento puede generarnos emociones. Practicar un movimiento expansivo de contracción, practicar sin música, ¿eh? Puedo sonreír y esa sonrisa ya le da señales a mi sistema nervioso de que algo positivo está pasando, por así decirlo, ¿no? Porque el cuerpo traduce la información y nosotros tenemos el control de nuestro cuerpo hasta ciertos límites. Entonces, así como un estímulo externo como una música puede causarme emociones, mi propio cuerpo desde el movimiento también puede generarme emociones. Sí, dependiendo de cuáles sean los procesos internos que estoy desarrollando, tenemos la capacidad de generarnos a nosotros mismos sensaciones y emociones. Y eso es lo que me hiciste acordar un poco con lo que me comentabas, ¿no, Ruth? Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Ya saben que en mayo vamos a empezar un proceso de acompañamiento con arte terapia y ya le compartí el formulario a algunas personas que de la clase pasada se los vuelvo a compartir por el chat. Es un programa de mentoría en arte terapia desde las artes expresivas que incluye esta práctica semanal, acompañamiento individual mensual y un grupo, ¿no?, de WhatsApp donde vamos a compartir nuestras experiencias, vamos a darnos soporte emocional y también material de aprendizaje, ¿sí? La forma de postular es completando el formulario y luego agendamos una llamada de entrevista para ver si esto es lo más adecuado para ustedes en su proceso de formación. Y gracias por la apertura, por el cuidado del proceso. Si necesitan conversar, yo estoy disponible. Si algo se movió, si algo les dio más un poco de curiosidad, si hay alguna incógnita que no quedó resuelta, dense tiempo, conversen con calma y busquen acompañamiento si lo necesitan. Sí, hasta aquí llegamos al encuentro del día de hoy y quiero hacer un video para despedirnos. Si pueden encender sus cámaras. Y llegamos a la parte final del encuentro de movimiento consciente del día de hoy. Muchas gracias a las personas que participaron. Vi caras conocidas el día de hoy, vi caras nuevas también. Y nada, nos vemos el otro martes a las 6:30 de la tarde y les compartiré la información. Bye, cuídense. Nos vemos.